Buenas noches. A continuación vamos a realizar el desarrollo de la actividad 1.2 en cuanto a la reunión para hablar sobre los temas y el documento visto en la unidad 1 y 2, referente a lo que es el líder, el liderazgo, el conflicto y más que todo como experiencias personales, ¿cierto? Entonces, iniciando la reunión, quería compartir desde mi punto de vista, pues lo que, digamos, en resumen, comprendía las unidades, simplemente que efectivamente hay una diferencia entre un líder y liderazgo, pero que con el tiempo ya se habla mucho más de liderazgo. Eh, Liderazgo para mí, ¿qué es? Y de acuerdo a las lecturas realizadas, es la manera en cómo, digamos, ya se manejan las organizaciones o grupos. Es demasiado importante porque prácticamente del liderazgo es como podemos resolver como muchas situaciones que se presenten. También tenemos que tener en cuenta que desde la parte de liderazgo se tiene que tener en cuenta el punto de vista de las demás personas, trabajar como por el mismo bien común, digamos, compartir los conocimientos, trabajar en pro de unos mismos objetivos, ¿cierto? También nos hablaban de lo que es conflicto, que quizás muchas personas con el tiempo han pensado que conflicto es quizás algo muy grave, pero realmente, como decían en las lecturas, pues el conflicto es inherente ante cualquier situación o ser humano o grupo de personas, ¿cierto? En cualquier situación podemos presentar un conflicto, pero no quiere decir que esto sea malo, porque el conflicto se puede desarrollar o digamos, eh, tratarlo de una manera que no sea algo agresivo o algo malo, simplemente uniendo los conocimientos y trabajando en pro como de mejorarlo, ¿cierto? Desde el punto de vista de experiencia, quiero darles una que me pasó, donde yo tenía un jefe anterior, para la cual pues laboro para una entidad bancaria. Ese jefe anterior que yo tenía sabía liderar en muchos aspectos, pero no en todos. Entonces, en el proceso que yo manejaba, no sentía como un acompañamiento, sin embargo, él pedía como resultados, pero él no mostraba como el interés en ayudarme como para sacar este proceso adelante. Hace poquito hubo un cambio de jefes y llegó una jefe nueva que la verdad se nota la diferencia de liderazgo. ¿Por qué? Por lo que yo decía. O sea, ella lo tiene en cuenta uno las opiniones. Fuera de eso, cuando tenemos algo que no es en común, lo que hacemos es dialogar. Si no llegamos, digamos, a un acuerdo entre ella y yo, buscamos un mediador, como lo dice en el documento, ¿cierto? Alguien que sea muy neutral, que no sea porque, digamos, es mi amigo más la razón, sino alguien muy neutral que, digamos, va a ser un mediador entre ella y yo. Desde que esa jefe nueva llegó, se implementó pues como un proceso de calidad para el área que yo trabajo, mostrando unos resultados muy buenos, es decir, como empecé a sentir un acompañamiento por parte de ella y a ver que ella efectivamente estaba interesada en mis ideas, en, en mejorar el proceso, que no me dejaba tirada porque yo simplemente soy, digamos, una colaboradora que hace parte del grupo de ella, sino que ella demostraba el interés de que juntas sacáramos ese proceso adelante. Se ha visto una mejora demasiado grande. Incluso los indicativos que antes se mantenían por debajo de 4, en estos momentos los tenemos en 4.5, que es algo que nunca se había visto. Entonces, yo quería pues darles a entender que no todas las personas saben liderar o aplicar el liderazgo, o que quizás, como dice en el documento, el liderazgo muchas personas lo pueden aplicar en ciertos procesos y en otros no. Eso me pasaba a mí con el jefe anterior, es decir, él aplicaba el proceso de liderazgo y lo hacía muy bien, demostrando indicativos muchos mejores, pero en otros aspectos. Pero en el área mía, en cuanto al proceso que yo desarrollaba, la verdad no hacía como un acompañamiento adecuado, o de pronto si tenía sus ideas, era prácticamente las ideas que él tenía sin tener en cuenta mi opinión. Todo eso cambió cuando llegó la jefe nueva, que como les indico, pues realmente empecé a notar en ella que si era una persona comprometida, que le intentaba mejorar el proceso, que tiene en cuenta mis ideas, que no solo me decía, Paula, necesito que mires qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar y ya. Y si yo llegaba con algo no lo tenía en cuenta,
sino que tenía en cuenta era lo que él decía. En cambio, pues con esta jefe nueva, ella sí, venga, trabajemos juntos, venga, analicemos, Paula, te propongo esto, ¿qué te parece? Paula, muy buena tu propuesta, apliquémosla. O como les decía, en caso de que no llegamos a un acuerdo, ella decía, ve, compartamos esto con tal persona para ver qué nos dicen, ¿cierto? Finalmente, siempre se llega a un acuerdo. Entonces, digamos que hay formas de liderar, de liderazgo, y lo que yo decía, pues liderazgo no es para todas las personas. O hay procesos en los que una persona los puede aplicar y en otras no. Muchísimas gracias. Yo ya le doy paso a la compañera Wendy Xiomara Bedoya para que continúe con la reunión. Bueno, muy buenas tardes. Pues como decía mi compañera directamente, en experiencias tenemos muchas de lo que es un líder o un liderazgo, por decirlo así. No sé si en el tema del call, en el cual a nosotros, pues a mí respectivamente, me tocó no hace mucho que estaba trabajando en un call center y a nosotros directamente nos entregan líderes. ¿Por qué? Porque van a ser el enfoque, los que nos van a corregir, el que nos va a guiar, el que va a tomar en cuenta también nuestras opiniones si tenemos alguna dificultad, o sea, por así por el estilo. Y en esa, así como decía Paula anteriormente, no muchos sirven para ser líderes. Tenía una líder súper genial, o sea, yo puedo decir que en el aspecto de acompañamiento, que es un call center donde tienes más estrés, donde directamente te van o sea, tienes que entenderte con otras personas por medio telefónico, no sabes en qué situación se encuentra esa persona. Entonces, más que todo, ella le ayudaba a uno, era, entiende, mira, toma esta opción como buena, pero también podemos mejorar esta opción entre nosotros, también podemos coger otro ámbito, o tú qué ideas tienes, cómo te sentiste, más que, más que con otro líder que me tocó, nunca fue así, sino que usted tiene que demostrar el resultado que es. Recuerde que usted tiene que trabajar por su variable, el cual tiene que generar dinero. Si usted a la empresa le genera dinero, usted también genera dinero para usted misma. Entonces no era como dándole ese apoyo moral a uno de qué te pasó, qué no te pasó, si te sentiste vulnerable, si no te sentiste vulnerable en esa llamada, cómo se puede cambiar, cómo no se puede cambiar. Entonces sí suele pasar que muchos no nacen con esa opción o con esa empatía para estar liderando directamente su grupo de trabajo. Y siempre bregamos como a llegar a la meta, pero queremos pasar por encima de las personas. Entonces, la verdad, pues he aprendido un poco del documento, cosas que uno no entendía y cosas que en sí los rasgos que ameritaban o lo que uno pensaba que era un líder no era así de esa manera, que era el que cargaba casi todo, pero uno como empleado también directamente ayudándole a ellos a construir. Igual esa es como un poco la experiencia que he tenido fuerte, pero no, ya todo como avanzando. Igual siempre son los cambios de trabajo, entonces siempre encuentra uno personas nuevas. Esa es como mi experiencia y le doy la palabra a mi otra compañera Diana Bustamante para que pueda continuar con la reunión. Gracias, Wendy. Mi nombre es Diana Bustamante. También, pues, como hacen referencia a mis compañeras, he tenido como experiencias laborales que no son como muy agradables a la hora en que uno realice comparaciones. Me pasó en la empresa anterior donde trabajaba. Teníamos, de hecho, dos jefes porque no era una empresa muy grande, sino más bien pequeña, donde el jefe directo era el gerente de la empresa, ¿cierto? Era un corredor de seguros. Él siempre que llegaba ni siquiera saludaba. O sea, solo eran resultados, no cómo te sientes, no cómo nos vamos a enfocar, sino
hay que cobrar, hay que dar resultados, hay que cobrarle a las compañías, ahí necesitamos la plata para la nómina, para pagar los gastos y ya. Hace 6 años aproximadamente pasé a otra empresa que es una multinacional y pues me encontré con una persona que ya es demasiadas gente, ¿cierto? Tenemos demasiadas regionales y ya es una persona que se interesa directamente por lo que piensas, es importante las ideas que aportas, es importante tu trabajo y es un trabajo en equipo, ¿cierto? Porque creo, siempre he pensado que un trabajo en equipo es el que saca como adelante los procesos. Entonces, pues en cuanto a esa experiencia laboral, ha sido un cambio, digamos que agradable, porque se siente uno que es aportante al proceso y a los resultados que se obtienen, ¿cierto? En la anterior ni siquiera teníamos como un medidor de indicativos, sino solamente lo que uno podía ver como los avances que uno lograba. Aquí hay mediciones, hay comparaciones, hay metas, entonces es muy agradable como tener en cuenta esa parte. Y quiero agregar algo que me pasó en el colegio donde estudiaba mi hija, hablando pues como del tema educativo. Tenían un profesor del área de sociales que todos los muchachos querían demasiado y era para mí ese tema del liderazgo que hace referencia en este documento, porque él no era ni coordinador, ni director, ni ningún puesto como directivo en el colegio, era un simple profesor de sociales y todos los muchachos le copiaban, tenía buena relación con ellos, los motivaba, incluso con pinchería. Entonces, hablando pues del documento, me parece como importante traerlo a relación porque no es como el cargo, sino como la persona, la que mueve y la que lidera, bien sea un grupo de jóvenes o bien sea una empresa. Entonces, me parece como importante traerlo como a relación. Y pues realmente el documento muy interesante, muy aportante para la vida. Creo que eso es todo. No sé si mis compañeras tengan algo más que aportar. No, pues yo No, en el momento no tengo que aportar igual de antemano nada. Gracias. gracias, feliz noche, Feliz Gracias. noche. Feliz Hasta noche. luego. hasta luego.